Este encuentro con nuestra distinguida Rosario Robles. Trataré de hacer una síntesis porque es muy amplio la biografía de Rosario. Ella es de formación política, licenciada en Economía por la Universidad, por supuesto, por la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México, estudios de posgrado en Desarrollo Regional por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su trayectoria política, como decía el presidente, pues todos la conocemos, solo haré algunas referencias. Ella fue jefa de gobierno del Distrito Federal en ese entonces, en el 99-2000. Recordarán que fue la primera mujer en ocupar ese cargo de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas solicitó licencia para irse a competir por la presidencia de la República. En su permanencia en la jefatura, impulsó políticas sociales centradas en programas para mujeres, adultos mayores y, por supuesto, sectores vulnerables. Después tuvo distintos cargos a nivel federal en la Secretaría de Desarrollo Social, en la Sedesol, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la denominada SEDATU, entre el 2015 y 2018. Y bueno, su afiliación política, todos la conocimos cuando fue presidenta nacional del PRD en el 2002. Ahí muchos recorrimos municipios, regiones, participamos pues en algunas campañas. También es escritora, se los recomiendo mucho, con todo el corazón, una historia personal desde la izquierda de Rosario Robles y una más que se llama Rosario de México, testimonio de una infamia. Ojalá y lo podamos conseguir y los podamos leer de manera oportuna. ¿Qué podemos resaltar de Rosario? Algunos logros y reconocimientos que se tienen. Pues es pionera en la inclusión de la perspectiva de género en la política pública mexicana. Reconocida por su trabajo en políticas sociales dirigidas, como ya lo decía hace un momento, a los sectores más desfavorecidos. También fue una figura y es una figura relevante en la transición de la izquierda mexicana desde los años 90. Sin lugar a dudas, contamos el día de hoy con una excelente ponente y por supuesto, démosle un caluroso aplauso y una bienvenida cálida aquí al Estado de México. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias a todas, a todos, muy buenos días. La verdad que estoy muy contenta, le agradezco mucho al presidente, a Ricardo, esta posibilidad de dialogar, de conversar con todas y todos ustedes. Señor diputado Omar, muchísimas gracias. Gracias a todos, diputada. Gracias al secretario y al muy queridísimo Héctor Bautista, con quien siempre he estado en contacto a lo largo ya de muchísimos años. Y pues la verdad quiero decir que me siento en casa. Me siento en mi casa, en el PRD, y quiero felicitarlos con mucha emoción que hayan mantenido el registro. Felicidades, muchas felicidades, porque no es fácil, pero el PRD está hecho de guerreros y de guerreras. Hemos construido una alternativa en medio de la adversidad y no será la primera vez que salgamos triunfantes. Que salgan triunfantes, porque yo me identifico plenamente con esta lucha y con estas causas. Y quiero por eso remontarme a nuestros orígenes, a los orígenes del PRD, porque hoy más que nunca hay que recordarlos. El Partido de la Revolución Democrática tiene su origen en el movimiento de 1988, encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Y por qué es relevante señalar esto? Porque el PRD surge de este movimiento después de un fraude electoral, exigiendo elecciones libres,
sufragio efectivo, que el gobierno sacara las manos de los procesos electorales, que los votos se contaran y se contaran bien, y que se pudiera derrumbar un régimen construido con un partido hegemónico, único, patrimonialista. Esa es la base del PRD, democracia ya, patria para todos, y todas diríamos ahora, y todes, dice el diputado. Y esa democracia que estuvo pavimentada con 500 muertos, varios de los cuales fueron del Estado de México, y sobre todo de Guerrero y de Michoacán. 500 hombres y mujeres que dieron su vida para que en México se respetara el voto. Y es esta lucha que se dio desde la izquierda, de un partido que de ser movimiento, se convirtió justamente en eso, en un partido que se propuso conquistar el poder por la vía constitucional, por la vía electoral. Y esta es la pelea que se dio durante muchísimos años, hasta que se empezó a ganar territorio. Aquí en el Estado de México, y recuerdo perfectamente bien, en la elección de 1996, que se conquistaron municipios tan importantes del oriente de la ciudad, del Estado de México y consecuencia de la gran metrópoli, como Nezahualcóyotl, y empezó el PRD a tener una presencia electoral y territorial importantísima. ¿Gracias a qué? A que hubo una reforma electoral, la de 1996. Éramos 50 diputados del PRD. El PRI tenía mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y sin embargo logramos abrir el espacio, abrir las puertas y abrir las ventanas para que se diera esta reforma electoral que permitió tener un órgano electoral autónomo y permitió que los votos empezaran a contarse y a contarse bien, y empezamos a ganar territorio. Y esta lucha hoy está siendo traicionada. Y está siendo traicionada bajo el nombre de la izquierda. Esto es lo más grave. Porque el PRD surgió como una izquierda democrática, una izquierda que dijo, a través de las elecciones, vamos a demostrar nuestra fuerza. Una izquierda que logró tener a un Goldenberg al frente del primer Instituto Federal Electoral Autónomo, que conquistó la capital de la República y que yo siempre he dicho, le dio tantos golpes a la pared que llegó otro y la derrumbó en el 2000, que fue Vicente Fox, cuando en realidad México se merecía a Cuauhtémoc Cárdenas como presidente. Y hoy, este anhelo de elecciones libres, de un sufragio efectivo, está siendo pisoteado. Está siendo pisoteado este legado, y como prueba contundente, tenemos no solo la elección de 2024 y lo que se vivió como una nueva elección de Estado, comandada por quienes habían denunciado esos fraudes y esas elecciones de Estado durante décadas. Una elección en la que intervino directa y abiertamente el presidente de la República, con campaña anticipada, y en muchos casos lo estamos sabiendo hoy a través de reportajes financiada de manera ilícita. Y como botón, la elección del 1 de junio, la que acabamos de vivir, tanto a nivel de la elección judicial como de Veracruz y de Durango. Una elección judicial en donde ni siquiera se respetaron las reglas que el propio
Congreso se dio. Una elección y un cambio que permite apoderarse del Poder Judicial y destruir la República, la división de poderes. Porque ya no hay autonomía del Poder Legislativo, porque se abrogaron una sobrerepresentación que no tienen. La izquierda, que tanto luchó en contra de la sobrerepresentación, cedió el 75% de la Cámara de Diputados cuando solo tuvo el 54% de los votos. Y logró esa mayoría calificada en el Senado a través de argucias, entre otras, lamentablemente, sumando al partido oficial a 2 senadores electos por el PRD, Michoacán. Y esta elección que acabamos de ver demostró las peores prácticas. De manera abierta el uso de acordeones distribuidos masivamente para que el resultado fuera absolutamente a favor de quienes de manera anticipada ya habían escogido los senadores de Morena. La gente llevada con la amenaza de los programas sociales, igual que pasó en el 2024, con acordeones, sin anular las boletas en blanco. ¿Ustedes se imaginan a la lucha del PRD de 88 en adelante que se permitiera que no hubiera anulación de las boletas que no habían sido utilizadas? Era impensable, era algo inaceptable. Y hoy millones de boletas no fueron anuladas, a los ojos de todos y de todas. Y el resultado ya lo vimos. Pero lo importante es que la gente no creyó en este proceso. Que solo 1 de cada 10 fue a votar. Porque la gente sabía de antemano cuál iba a ser el resultado. Porque la gente no es cierto que pidió a mano alzada y el pueblo entero una elección de nuestros jueces, de nuestros magistrados, de nuestros ministros. A mí me platica Héctor que hoy tenemos presidente en el Estado de México gracias a los votos que tuvo en su campaña como diputado, por mérito. Eso es lo que teníamos en la carrera judicial. La gente que a través de concursos de oposición iba ascendiendo en esa escala. Y se quiso confundir a la gente porque cuando a la gente se le pregunta ¿qué opinas del Poder Judicial?, la gente dice son unos corruptos, porque está pensando en el Ministerio Público y en la policía, no en los jueces, y mucho menos en los jueces federales a los que les llega escasamente el 2-3% de los casos que se resuelven en los tribunales de este país. Pero los ministerios públicos permanecen intocados. No ha habido y no hay reforma al Ministerio Público, donde está la principal traba y el principal elemento de corrupción. ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando llegamos a denunciar un caso de violencia ante el Ministerio Público? Usted tuvo la culpa, usted es la responsable, usted anda a altas horas de la noche, usted trae minifalda, ¿qué hacía fuera de su casa? ¿Qué le pasa a muchos jóvenes cuando llegan ante el Ministerio Público? Son juzgados y presentados ante un juez por su aspecto, no porque hayan cometido un delito. Y sin embargo, eso no se tocó. Y lo que sí vimos fue un apoderamiento del Poder Judicial a través de personas que no estarán calificadas para asumir los asuntos legales, que actuarán por consigna y para defender los intereses del gobierno y del partido al que se deben,
y no el único patrón que tendría que ser nuestra Constitución. Y todo eso se dio con las peores prácticas, sepultando esta lucha de la que el PRD es parte y actor fundamental. Pero yo de aquí rescato algo que me parece muy trascendente. Si solo fue a votar con todo y la presión de programas sociales, con todo el acarreo, con los servidores de la nación, si solo fue a votar 1 de cada 10 mexicanos, quiere decir que hay una amplia posibilidad de convencer. Hay un espectro muy amplio de hombres y mujeres que están esperando alternativas y solución a sus problemas. Si además hay una anulación del voto de más del 10%, que es histórico, en las elecciones era alrededor de un promedio del 2%, y solamente entre el voto anulado y los votos en blanco que se depositaron en las urnas es alrededor del 20% de la votación de ese domingo. Entonces estamos hablando de que sí se puede, de que se puede trabajar con toda esa gente que de manera silenciosa demostró que no está de acuerdo. Y si a eso le sumamos los resultados en Veracruz y en Durango, y particularmente en la capital de Durango, vemos que el gigante que nos parece invencible tiene pies de barro. Y ustedes lo han demostrado aquí en el Estado de México. Y tiene pies de barro porque hoy, más que nunca, se requiere de gente que defienda las causas de la mayoría de la población. Ahí está la inseguridad y el miedo en el que vivimos todos los días. Ahí está el crimen organizado que controla vastas regiones del país, incluido el Estado de México. Ahí está un concepto que para mí es inexplicable, no debería de existir, el de madres buscadoras. No puede haber un concepto de madres buscadoras porque eso quiere decir que desaparecieron sus hijos y sus hijas. Es algo que no podemos normalizar, que una mujer ande por el país con la pala en mano buscando a sus familiares. Quienes prometieron que habría más seguridad tienen más muertos en el registro que ningún otro gobierno. 200,000 en el sexenio pasado y en este sexenio miles de muertos que han querido ocultar, desapareciendo esas cifras, pero incrementándose el número de desaparecidos. Y el miedo es lo que está en nuestras vidas. Yo le digo a la gente, a mí me tocó vivir una experiencia muy dolorosa, la cárcel, por razones políticas, pero en realidad la cárcel no solamente son 4 paredes, la cárcel es no poder salir de nuestras casas porque tenemos miedo. La cárcel es quedarnos angustiadas y angustiados porque nuestros hijos, que tienen derecho a divertirse, salen un viernes o un sábado en la noche. La cárcel es que no podamos transitar por las carreteras de este país porque nos asaltan o nos desaparecen o nos matan. Esos son también barrotes. Vivir con miedo es estar en la cárcel. Y los mexicanos y las mexicanas vivimos con miedo. Nos dijeron que no se iba a militarizar al país y la Guardia Nacional pasó a manos del Ejército. Y el Ejército es hoy prácticamente el único responsable de las tareas de seguridad pública, porque si bien tenemos una Secretaría de Seguridad Ciudadana, hoy, y acabamos de ver apenas en los días pasados, cómo entró ya la iniciativa
al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, donde se le da control absoluto y total al Ejército de la Guardia Nacional. Nos dijeron que el país iba a crecer y hoy tenemos un crecimiento apenas del 0.1% pronosticado. Y apenas ayer salieron los datos de que es probable que sea un crecimiento negativo. Y puede haber programas sociales y puede darse el dinero a la gente, pero si no hay desarrollo, no va a haber prosperidad para todos y todas. Y si estos programas sociales son a costa de dos derechos sociales fundamentales, que son la salud y la educación, no se vale. ¿De qué me sirve una pensión para adulto mayor, para mujer, madre jefa de familia, una beca para los jóvenes, si llego al centro de salud, al centro médico, al hospital y no hay medicamentos y la gente se muere? ¿De qué sirve hacer una elección que costó más de 10,000 millones de pesos cuando no hay insumos en los hospitales? ¿Qué no es ese un derecho social fundamental, la salud? ¿De qué nos sirve si la educación se va deteriorando? Si se ha convertido en propaganda, si puede haber una lucha legítima, pero que deja a los niños durante días y días sin clases, a los más pobres de este país, por promesas que se les hicieron en la campaña y que no se cumplen. Son dos derechos sociales básicos que hoy en nuestro país están siendo cuestionados. Queremos seguridad, queremos vivir en paz, queremos prosperar, queremos que nuestros hijos e hijas tengan acceso a una educación de calidad, porque entonces ellos estarán mejor que nosotros y nosotras. Queremos que los jóvenes tengan esas oportunidades. Y entonces ahí están las causas, no hay que inventarlas. Están ahí acompañando a la gente. Y yo creo que en este proceso merecemos una autocrítica, nos debemos una autocrítica como izquierda mexicana. Por los resultados electorales a nivel nacional el año pasado y porque al final de cuentas dejamos tal vez de acompañar estas causas y de concebir al territorio. La gran aportación del PRD fue concebir al territorio como el espacio donde tenía que construirse ese poder alternativo. Por eso a mí me da mucho gusto escuchar que más allá de la meta de 50 comités municipales se logró tener 124. Porque ahí es donde hay que acompañar a la gente que hoy va al mercado y le cuesta más caro el jitomate, le cuesta más caro el huevo, le cuesta más caro la tortilla. La gente que va a la gasolinera y le cuesta más cara la gasolina, o el transporte público porque aumenta la gasolina. La gente que no sale a la calle o que anda buscando a sus hijos o a sus hijas. Ahí están las causas que tenemos que acompañar desde cada municipio. Ahí está la experiencia de un largo caminar que es del cual hoy se tiene que abrevar. Pero para eso se requiere altura de miras. Vivimos un momento muy crítico para el país, lo estamos viendo hoy por esta tensión entre el gobierno de Estados Unidos y México. Estamos viendo la persecución de nuestros paisanos, las redadas indiscriminadas que se realizan en ciudades santuario como Los Ángeles. Estamos viendo que nos hablan de una magnífica relación, pero por primera vez se van a poner un impuesto a las remesas que envían nuestros paisanos. Se nos dice que como nunca ha habido una relación como la de ahora y tenemos el 50%
grabado dos elementos básicos para la industria automotriz que exporta mucho a Estados Unidos, o la vivienda, que es el acero y el aluminio. Y tenemos 25% de gravamen, de aranceles, a productos que no están en el Tratado de Libre Comercio, que son casi la mitad de los productos que exportamos a Estados Unidos. No estamos bien en seguridad, no estamos bien en la economía, no estamos bien en nuestro comercio exterior. Hay mucho por donde caminar. Y entonces, en medio de esta oscuridad, hay una luz. Ustedes lo están viviendo aquí. A pesar de los pesares, a pesar de que en un momento determinado podría haber identidad por esta política social con el partido que hoy gobierna y por quienes son y han sido sus dirigentes, muchos de ellos originarios del PRD, ustedes se mantienen en la lucha y en la pelea. Lo más fácil es caminar al otro lado. Lo difícil es mantenerse aquí. Y si ustedes están aquí es por convicción, por amor a México. Y nos llegó el momento de volver a ser patriotas. Los que acudimos al llamado en 1988 abrimos el camino. Ahora les toca a muchos y a muchas de ustedes continuar con esta lucha para que en realidad en México haya democracia de manera definitiva y patria para todos y todas. Muchas gracias. A una falta de crecimiento, a una falta de una verdadera política social, como nos ha señalado Rosario Robles. Vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Ha estado con esa disposición Rosario, y solo les pediríamos que fueran muy concretas sus preguntas, pedirles de favor que no fueran intervenciones, sino preguntas respetuosas a la maestra Rosario Robles. Así es de que abrimos la ronda. Bueno, en orden decimos los abogados, primero en tiempo, primero en derecho. Surizaday, vicepresidenta de la mesa directiva del Consejo Estatal. Levanten su manita para que les hagan llegar el micrófono, por favor. Mano santa, dice el diputado. Buenas tardes, Adelante, bienvenida, dirigente. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje personal y político tras su experiencia? ¿Y cómo cree que ese aprendizaje pueda contribuir a una mejor rendición de cuentas en el sistema político mexicano? Vamos a hacer una ronda de 3 preguntas y hacemos una... acá hay un compañero, nombre y municipio, por favor. Si nos ayudan, compañeros de Ajapuzco, el norte poniente del... ¿Qué culpa el PRD en lo que está pasando ahorita? Porque no se manifiesta en la medida y en la forma y con la intención que debe de ser. Y además de todo eso, muchos de los miembros que están ahora en el poder fueron también del PRD. Muchas gracias, compañero. ¿Alguien más? Nacional del PRD o una alternativa como la que construimos desde aquellos años. Muchas gracias. Gracias, Efraín. Que logró discutir las cuotas para las mujeres. Las cuotas que obligaron primero a que de cada 3 lugares hubiera una mujer por lo menos, primero en los cargos de dirección, después ya en los cargos electorales. Y esta lucha abrió los espacios a nivel nacional para que esto se tradujera en los códigos electorales, hasta que llegamos a la paridad. Entonces esa parte a mí me enseñó mucho, porque fue poner en el centro la necesidad de que las mujeres estuviéramos representadas en los ámbitos de discusión política.
Pero hoy reflexiono, no solamente era llegar para que llegáramos las mujeres, que en sí mismos este hecho era muy importante. ¿Para qué? Para defender a gente como Cuauhtémoc Blanco, acusado de una presunta violación. ¿Para eso queremos tener paridad en la Cámara de Diputados? ¿Para obedecer ciegamente? No. Las mujeres llegamos para enarbolar la lucha de las mujeres, nuestras demandas y nuestras exigencias. Y hoy no solamente estoy hablando de este concepto inaceptable de madre buscadora, estoy hablando de que las mujeres trabajamos para sostener a nuestros hogares. 1 de cada 4 hogares es sostenido por una mujer, y en una gran parte de los hogares contribuimos con nuestro ingreso a sostener a las familias. Y sin embargo, las políticas de cuidado, que tienen que ser un eje vertebral de toda la estrategia y de un gobierno que supuestamente es de izquierda, se han abandonado. Se desaparecieron las estancias infantiles, disminuyeron las escuelas de tiempo completo, que fue una demanda de muchos años que planteamos para que los horarios escolares fueran compatibles con nuestros horarios laborales, para que pudiéramos estar tranquilas en el trabajo sabiendo que nuestros hijos e hijas estaban bien cuidados. Y todo esto se desmontó, se desmanteló. Entonces yo puedo decir que de esta lucha aprendí mucho, y aprendí mucho también de la lucha que inicié desde mis años universitarios como una mujer de izquierda. Lo que significaba ser de izquierda y lo que significa ser de izquierda. La izquierda, por definición, no puede ser autoritaria. Y entonces lo que hoy tenemos no puede ser izquierda, porque es profundamente autoritario concentrar el poder en una sola persona. Es profundamente autoritario querer censurar a las voces críticas y perseguir a los opositores y encarcelarlos. Es profundamente autoritario concentrar los poderes y no permitir que haya autonomía, sobre todo de un contrapeso fundamental que es el Poder Judicial, y el otro contrapeso, el Poder Legislativo. Es profundamente autoritario regresar a las viejas prácticas que ya se habían eliminado, del partido único, del partido hegemónico, del partido clientelar y patrimonialista. Entonces, yo podría decir que en lo político, ese es mi principal aprendizaje, toda esta lucha de muchos años, haber sido parte de una generación que abrió espacios en la política y que le abrió espacios a las mujeres, que le abrió espacio a la izquierda mexicana. Pero puedo decir, paradójicamente, que probablemente en lo personal mi principal aprendizaje haya sido mis tiempos en la cárcel. Esos 3 años de dolor, de estar sumida en una alcantarilla, pero de los que aprendí mucho. Aprendí que no hay que juzgar, porque somos muy dados a levantar el dedo flamígero, sin que realmente la gente en principio pueda probar su inocencia. Aprendí que la justicia sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país. Aprendí que en medio de la oscuridad y del momento más oscuro y doloroso te puedes levantar. Te puedes volver a poner de pie y encabezar, aún encerrada, la lucha por la justicia, como lo hice estando ahí en Santa Marta, Catitla, al grado de lograr que fuera en ese momento el presidente de la Corte a escuchar a las mujeres. Mujeres que están ahí porque antes que la presunción de inocencia, que es un derecho establecido en nuestra Constitución, se le juzga a la gente como culpables. Mujeres que están ahí, a las que después de 10, 15 años se les dice: usted disculpe, es inocente, cuando ya les destruyeron la vida.
mujeres que están ahí porque creyeron en un hombre y las que están pagando las consecuencias son ellas. Mujeres que están ahí porque a veces se roban un pedazo de pan o porque por razones políticas vamos a dar ese lugar, y yo me pregunto, ¿qué pasa con Segalmex? ¿Qué pasa con el huachicol fiscal? ¿Qué pasa con lo que pasó en las aduanas? ¿Qué pasa con los muertos de la estación migratoria de Ciudad Juárez? Ahí nadie paga. ¿Qué pasa con los muertos de la línea 12 del metro? En unos casos es cárcel, en otros casos es presidencia de la República. Pero yo quiero transmitir que en un momento de mucha oscuridad pude encontrar ese túnel. Así es que pudiéramos pensar que es un momento difícil para el Partido de la Revolución Democrática, lo que queda en estos estados, pero se puede encontrar la luz. Y ustedes, con estos conversatorios, con este trabajo municipal, con esta visión de darle espacio dentro de la dirección del partido a quien tiene votos y a quien ha ganado con votos o ha tenido votaciones muy importantes, me parece que están recuperando el camino. Entonces, a lo largo de una trayectoria que yo creo que ni habías nacido, Suri, ya habías nacido, pero estabas muy chiquita en el 88. Pero yo empecé muchos años antes en la Universidad Nacional, cuando la izquierda discutíamos si el modelo era el soviético, cubano, chino, y llegó Cuauhtémoc Cárdenas en el 87 y empezamos a discutir, no, pues nuestro tema no es ni China, ni Cuba, ni la Unión Soviética, nuestro tema se llama México, donde había hambre, donde había desigualdad, donde había este partido único, que hoy, ¿qué tanta culpa tiene el PRD? ¿Cómo me dijo usted que se llamaba? Víctor. Pues bueno, yo creo que no se trata de echar culpas, ya me pareciera yo a quienes nos gobiernan, que le echan la culpa a todo mundo menos a los que la tienen. Pero, pues desde luego que somos responsables, porque permitimos que se fueran abandonando las causas que le dieron la fuerza al PRD. Gracias, buena tarde a todos. Sergio Daniel Morales, del municipio de Nezahualcóyotl. Mi pregunta va encaminada en el sentido, desde su visión y perspectiva, ¿qué errores cometió el partido para la pérdida del registro nacional? Y digo, lo pregunto en el sentido de no volver a cometer esos errores. Me interesaría saber su visión de esa pregunta. Gracias. Gracias, Dani. Bienvenida al PRD, mi nombre es Elena Alonso y yo represento a las mujeres del Estado de México. Mi pregunta va enfocada en la materia. ¿Qué mensaje le daría a las nuevas generaciones de mujeres que estamos entrando en el entorno político, pero en un entorno de tanta polarización y mucha violencia, sobre todo? Y asimismo, también, ¿cuál cree que deba ser la postura del PRD en la lucha de la igualdad de género, donde hay tanta desigualdad estructural? En ese momento probablemente había una esperanza genuina en lo que iba a ser ese gobierno. Ya después vemos los resultados y cómo se destruyó al país y a sus instituciones. Nunca creímos que al diablo con sus instituciones fuera un dicho que se hiciera realidad. No solo desmantelar el Poder Judicial, desaparecer el organismo encargado de la transparencia, una lucha que desde la sociedad civil se dio durante años. Entonces, es un fenómeno muy complejo el que vivió el PRD, pero ante esa salida yo creo que no se vio claramente el horizonte y cómo había que luchar por un espectro de centro-izquierda para poder por lo menos permanecer en el escenario político a nivel nacional y reivindicar esas causas. Entonces yo sí creo, y me parece muy interesante el fenómeno aquí del presidente, de ir solo sin alianza como candidato del PRD. Seguramente le dijeron, ¿estás loco? Cuando se aventó, no sé usted si fue la primera que le dijo, pero tuvo 70,000 votos. A lo mejor hay que empezar por recuperar la esencia de lo que representa el PRD.
hay lugares en los que hay que hacer alianzas también, porque es la manera también de ir sumando y conquistando nuevos espacios. Pero las primeras veces que ganamos, Héctor, desmiénteme, en el Estado de México fue como PRD. No íbamos como PT. Cuando yo fui presidenta del partido no hubo alianzas. Y se ganó como nunca una cantidad muy importante de municipios y distritos en el 2003. A nivel federal tampoco fuimos en alianza, fuimos solos como PRD. Entonces yo creo que primero hay que reconstruirse y darse una cara y una fisonomía y una identidad muy clara y muy precisa. Segundo, aunque eso sí se lo heredamos a Morena, el andarse peleando unos con otros. Esa parte sí se la llevaron en los pleitos, pero la unidad, el reconocernos unos a otros, que cada quien aporta, que cada quien es importante en esta lucha tan desigual. Y las causas, insisto, que hay que acompañar. En el caso de las mujeres, muchas gracias, Selene. Qué bueno que una mujer joven es la encargada y representa a las mujeres aquí. En efecto, las que más padecemos las consecuencias de esta polarización somos las mujeres, porque este odio que se traslada no solo al ámbito político, sino al ámbito social, este odio que se siembra todos los días, evidentemente que cobra factura con una mayor violencia hacia las mujeres. Pues si nos matan 10 mujeres todos los días en este país. Y se habla de que es tiempo de mujeres, perfecto, es tiempo de mujeres, nada más que esto no se traduce en políticas públicas a favor de las mujeres. Insisto, el Sistema Nacional de Cuidados es vital. Las mujeres ya somos proveedoras y no tenemos quien nos apoye en las tareas del cuidado. Tiene que ser una causa que se acompañe. Obviamente la lucha contra la violencia, y tenemos que ser las portadoras del estandarte de la paz, porque las mujeres somos las que dentro de la familia estamos uniendo, ¿sí o no, mujeres? Que no hacemos distinciones entre unos hijos y otros, que siempre tratamos a nuestros hijos por igual y sumamos y permitimos que haya diálogo y unimos. Pues nos toca ser portadoras del mensaje de paz, de reconstrucción, de reconciliación. México hoy más que nunca requiere un discurso de reconciliación, no de odio. No es posible que en medio de la crisis en la que estamos con Estados Unidos, hoy el discurso de nuestra presidenta, mujer, sea exhibir a líderes políticos que son las que supuestamente le acusaron. Perdón, sí son momentos de llamar a la unidad en torno a México, no de polarizar. Entonces aquí las mujeres jugamos un papel trascendental. Mujeres que además estemos dispuestas a ser nosotras mismas, a que no sea alguien quien nos dirija y quien nos diga qué tenemos que hacer. Mujeres libres, mujeres que rompan las cadenas. Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si un día a las 5 de la mañana todas las mujeres hacemos una huelga de brazos caídos, las mujeres del país? ¿Qué pasaría? Se paraliza, ¿sí o no? No van los hijos a la escuela, no va el marido al trabajo, no. Ese es el tamaño de nuestra fuerza. Nos lo tenemos que creer. La mitad de que camine este país tiene que ver con nosotras. Y entonces tenemos que enarbolar esa lucha por la no violencia, por la igualdad, por una política de cuidados, por un ingreso digno, porque se ha reconocido el trabajo en el hogar
Porque muchas veces llega el INEGI y nos pregunta, ¿usted trabaja? No, yo no trabajo, yo estoy en mi casa. Ah, caray. Pues ese trabajo no tiene salario ni tiene horario y es un gran trabajo. Entonces tenemos que reconocer nuestra fuerza y sumarla a la de los compañeros hombres y luchar codo a codo por este México de iguales. Una república, si no es de iguales, no es una república. Hemos hablado de que la república es la división de poderes, pero es también la igualdad, es la solidaridad, es la libertad. Son los tres valores esenciales de la república. Y los tres tienen que ver con nosotras las mujeres. Así es que yo creo que tienen mucho trabajo las mujeres en el campo, las mujeres en las fábricas, las mujeres que están en su casa, las mujeres que tienen un puesto de venta de X, Y o Z cosas. Las mujeres todavía vivimos una condición de desigualdad que necesitamos remontar. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer. Y bueno, lo de la dignidad humana un poco lo planteábamos, Cristina, hace un momento. Yo creo que lo más digno es ganarnos el ingreso con nuestro propio trabajo. Lo más digno es que si vamos a una casilla, votemos con base en nuestra conciencia y lo que queremos y no con base en un acordeón. Eso es pisotear nuestra dignidad. Lo más digno es que seamos todos respetados y valorados por lo que somos y por lo que hacemos. No importa a qué sector pertenecemos. Al final de cuentas todos somos mexicanos, todos somos mexicanas, todos tenemos una misma patria. Podemos pensar en caminos diferentes, pero lo que queremos es un país mejor. Un país donde realmente la dignidad humana tenga que ver con la vida, con que nuestros jóvenes no mueran, no sean reclutados por el crimen organizado bajo el engaño de la promesa de un trabajo, no se conviertan en sicarios porque consideran que esa es la vía más fácil para obtener un ingreso. Que nuestros jóvenes tengan esas oportunidades que a lo mejor nosotras y nosotros no tuvimos. Ahí está la dignidad, en el respeto a cada uno de nosotros y de nosotras. Gracias, Cristina. Gracias. Estado de México, ya lo dijeron mis compañeros. Tengo la fortuna de haberme podido afiliar a los 17 años en el PRD. Llevo militando en este partido más de 20 años. Estoy orgullosa de decir que nací con los estatutos del PRD y no encuentro otro partido que me represente. Y por esa misma razón, para mí es muy importante hacerle esta pregunta. ¿Cuál fue la razón para que usted saliera de estas filas del PRD? Por supuesto que conozco su trayectoria. En usted veo una mujer aguerrida, guerrera, entrona, pero a mí sí me gustaría saber qué motivo le llevó a abandonar el PRD y a no seguir con estas luchas que ya hemos oído que eran muy buenas, ¿no? Entonces, para mí sí es importante saberlo, no solamente por usted, sino por muchos compañeros buenos que se han ido. Entonces, sí es importante para mí escuchar su respuesta, licenciada. Gracias. Gracias, secretaria. De este lado, Walter, si nos ayuda, por favor. Walter, y regresamos con la secretaria Erika. Hola, buenas a todos. Maestras, una pregunta muy sencilla. ¿Estaría usted dispuesta a participar dentro de este partido con sus ideas y aportes para que la lucha siga creciendo y logremos consolidar lo que es un partido nuevamente en movimiento, se puede decir, a nivel nacional? Es cuanto. Gracias, Walter. De este lado, la secretaria Erika Peralta, Carmen, y cerramos con el compañero de allá atrás. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, tardes ya. Y bueno,
Las dos preguntas que hicieron mis compañeros anteriormente, bueno, van muy relacionadas, eran parte de la pregunta que tenía precisamente sobre la militancia, porque creo que en este lugar lo que hay son militantes, gente que pues a pesar de todo lo que nos ha sucedido, continuamos, a pesar de que tenemos un año con trámites burocráticos muy complejos, están los 124 municipios representados en cada uno de las regiones que son difíciles, y está el Valle de México, está el Valle de Toluca, está la zona norte, la zona sur, y cada uno tiene contextos sociales diferentes. A mí me gustaría, con base en su experiencia, porque recorrió y fue la presidenta, ¿no? La única presidenta que ha tenido, bueno, después Barrales, ¿no? Pero, bueno, la primera presidenta del partido a nivel nacional y que pudo recorrer todo el país, que nos pudiera abonar, ¿no?, como experiencia para fortalecer la base militante, para generar un trabajo con ellos de manera constante y que no se sientan un poco excluidos de las decisiones, que creo que eso fue parte de toda la problemática que se desarrolló en los congresos, en los consejos, en los sillazos, en todo lo que nos ha precedido anteriormente al partido. Y pues finalmente, como lo comentaba el compañero Walter, ¿qué sigue para usted políticamente hablando? Y si se mira en el Estado de México, considerando que pues tiene residencia aquí. Muchas gracias. Carmen, por favor, representante suplente ante el órgano electoral. Adelante, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Maestra Rosario Robles, un gusto saludarla. Yo vengo del municipio de Otumba. Ahí, afortunadamente, en el año 2000 ganamos la presidencia municipal. Usted hizo el honor de ir a tomarle protesta a nuestro presidente municipal, Darío Franco, y pues es una excelente experiencia que tenemos y un bonito recuerdo de usted. Mi pregunta es, desde su perspectiva, ¿cuál es la ruta que tenía que seguir el PRD del Estado de México para seguir vigente y sobre todo para que sigamos en pie de lucha y que el partido pueda consolidarse como realmente una verdadera opción ciudadana para todos los mexiquenses? Gracias, Carmen. Y cerramos con el compañero, discúlpame, Néstor de Tultepec, de la gloriosa tierra de los cohetes y de cazadores de mamuts, Tultepec. Buenas tardes, mucho gusto, licenciada, soy su fan, políticamente hablando. Yo sé que dentro de su trayectoria usted también trabajó mucho en estructuras de asistencialismo, lo que hoy en día también conocemos o podríamos, o pudo haber dado parte a lo que conocemos como las redes del bienestar. En alguna ocasión fueron redes del sol también. Lamentablemente sabemos que se convirtió en un ente, un monstruo antidemocrático. Mi pregunta sería, usted que conoce tanto de este tema de asistencialismo, ¿cómo podríamos o qué tendríamos que hacer nosotros en PRD para poder combatir este gran monstruo que atenta directamente contra la democracia en todo el país? Muchas gracias. Empiezo por Xochitl, que me ha hecho la pregunta del año. No me salí, me salieron. Me sacaron por la puerta de atrás. No, bueno, se dio todo este episodio de los videoescándalos y me tocó hacerla de chivo expiatorio por una relación personal, porque a las mujeres nos juzgan de manera diferente, con una vara distinta. Y resulta ser que los que iban a ese lugar a pedir dinero eran la gente cercana de Andrés Manuel López Obrador. Y ellos no pagaron, la que pagué fui yo. Y eso me costó mi salida del Partido de la Revolución Democrática en un momento muy doloroso, porque yo soy fundadora del PRD. Yo formo parte de los que anunciamos en un desplegado, firmamos la convocatoria a la formación del Partido de la Revolución Democrática. Yo vengo de la izquierda que apoyó inicialmente al ingeniero Cárdenas, cuando Eberto Castillo todavía era candidato presidencial. Y nosotros en Ciudad Universitaria, en la Universidad Nacional, la izquierda no partidaria, estábamos ya apoyando la candidatura de Cuauhtémoc.
E hicimos ese evento masivo en Ciudad Universitaria que está en los anales de la historia. Entonces, desde luego que para mí salir del partido fue un momento de mucho dolor. Y yo renuncié primero a la presidencia del partido por una congruencia, porque yo propuse y dije, si no tenemos 100 diputados, y diputadas, yo renuncio a la presidencia del partido. Tuvimos 98. Pasamos de 50 a 98. O sea, lo que era un triunfo, porque prácticamente duplicamos la presencia del PRD en el Congreso, en la Cámara de Diputados, porque esa elección intermedia solo fue de diputados, se vio como una derrota, porque no alcancé la cifra de los 100, cuando solo faltaron 2. Y yo había llegado a la presidencia del partido después de una elección en donde se anularon varios estados. Tú fuiste conmigo candidato a la Secretaría General, Héctor, lo vivimos. Y siempre me propuse ser una presidenta de territorio. En la campaña del Estado de México recorrí todo el Estado de México. En la campaña de Guerrero recorrí todo Guerrero, previas a la intermedia del 2003. En la intermedia del 2003 recorrí los 300 distritos electorales. Soy la creadora de las Brigadas del Sol, a propósito de la pregunta del compañero Néstor. Que en efecto hoy pudieran ser el germen de lo que son los servidores o los siervos de la nación. Una estructura territorial. Cuando dijimos que había que construir una estructura paralela a las instancias del partido, que muchas veces estaban enfrascadas en sus pugnas internas, que hiciera la labor de territorio, de promoción del voto, de llevarle a la gente el mensaje del PRD y de liderazgos tan importantes como el de Cuauhtémoc Cárdenas, el de Porfirio Muñoz Ledo, el del propio Andrés Manuel López Obrador, que era el presidente del partido. Entonces, mi historia en el PRD es una historia muy larga y por eso digo me siento en casa, porque este es mi origen. Y lamentablemente hoy lo vemos, esas prácticas, y porque no salieron todos los videos, porque había varios del Estado de México, que hoy nos gobiernan por aquí, pero sí, que yo me los encontraba de repente. ¿Y qué hacen aquí? No, pues venimos aquí a ver al empresario, etcétera. Bueno, pues ok. Y yo fui la que pagué los platos rotos. Y vemos que esas prácticas se han seguido reproduciendo. Se reprodujeron una vez más con el fideicomiso de los damnificados del sismo de 2017. Y vemos que los sobres amarillos ahí siguen y siguen, y ahí sigue todo este financiamiento, pero ahora ya nadie es responsable. En aquel momento había que cubrirle las espaldas a quien era el principal dirigente en ese momento y muy posible candidato presidencial, que era Andrés Manuel, pero se cubrieron las espaldas cargando sobre mí toda la responsabilidad. Y por eso salí del partido. Y miren, pudieran pensar que mi participación en el gobierno de Peña Nieto era una contradicción con esta lucha, un gobierno priista, pero a mí me invitan a participar sin afiliarme al PRI. Nunca me afilié al PRI. Y a poner en práctica una política social que tenía que ver con los de abajo. Impulsamos una cruzada nacional contra el hambre para llevarle comida a quienes no tenían para comer, a esos niños y niñas que se van a la escuela o se iban a la escuela con el estómago vacío. Pusimos más de 8,000 comedores comunitarios. Aquí en el Estado de México había muchos, para que las mujeres que se quitaban el plato de la boca para que sus hijos comieran ya no tuvieran que hacerlo, para que los adultos mayores que estaban solos tuvieran un espacio donde ir a comer.
¿Cuántos testimonios recibí yo de adultos mayores, hombres que se quedaban viudos, que estaban solos porque sus hijos ya habían abandonado el nido y que en el comedor comunitario encontraban un espacio no solo para tener alimentos, sino para convivir, para encontrar una familia? Una política social que tenía que ver con construir redes comunitarias, no clientelas, con que la gente entendiera que esos eran sus derechos, no dádivas que daba el gobierno. En eso fui congruente. Hicimos el cuarto rosa, miles de cuartos rosas a lo largo y ancho del país, más vivienda que nunca. Se incrementó el padrón de adultos mayores, pues eso no es una novedad. Teníamos el seguro de vida para jefas de familia, que en realidad era un seguro de orfandad para aquellos niños que se quedaban sin su madre, pudieran tener garantizado un ingreso hasta que estuvieran en la universidad y la terminaran. ¿Cuántos niños hay huérfanos hoy porque sus madres y sus padres son víctimas de la violencia que vive el país? ¿Quién está pensando en esos niños? ¿Dónde van a estar el día de mañana? En las filas de ese narcotráfico y de ese crimen organizado. Desaparecieron ese programa. Entonces, desde la izquierda, y construimos 100,000 comités comunitarios porque le dábamos a la comunidad la tarea de decidir en qué obras se iba a ejercer el recurso. Entonces, encabezamos los procesos de reconstrucción de Guerrero cuando los huracanes Ingrid y Manuel, después Oaxaca y Chiapas después de los temblores del 2017. Siempre hubo una lógica social y de construcción desde abajo. Y luego pues me tocó vivir lo que viví y con mayor razón. Entonces, contestando, yo regresaría a las filas del PRD. Yo creo que le ayudó mucho al PRD y a todos estos esfuerzos de organización que se están dando en el país con mi voz, apoyando, luchando en los espacios, aunque a veces me quiero dar un tiro cuando me toca discutir contra ciertos representantes, porque uno dice, no, este fanatismo sí me rebasa. Ya ni los que discutíamos si era Cuba o la URSS, que éramos fanáticos. No, esto que estamos viendo ahora no tiene parangón. Entonces, desde luego que cuentan conmigo absolutamente, y si hay que recorrer el estado y hay que hacer una gira y hay que ir aquí o allá, cuentan conmigo, presidente, para todo lo que sea necesario, apoyar este esfuerzo que están realizando. Y aclaro, no tengo residencia en el Estado de México. Muchos años viví en el Estado de México, pero vivo en la Ciudad de México, soy chilanga por nacimiento, así es que no vengo a competirle a nadie más que aportar esta experiencia y esta voz y ponerme a sus órdenes. Muchas gracias y concluyo diciendo, la inclusión es un tema fundamental para que se mantengan nuestros militantes. Los militantes, yo creo que en efecto uno de los grandes problemas del partido fue esta exclusión. No eres de mi grupo, es el que ahora está en la dirigencia, quítate. El gran esfuerzo de unidad lo hicimos nosotros, porque representábamos una coalición de fuerzas enorme e intentamos incluso que se limpiara la elección formando una comisión que comandaba Samuel del Villar, ni más ni menos, para que el PRD no recurriera a las mismas prácticas que había aborrecido y contra las que había luchado. Al interior nos hacíamos fraudes. Ahí empezamos a cavar nuestra propia tumba. Y al excluir al que pensaba dentro del partido diferente a nosotros, cuando el PRD lo que era una amalgama de muchas fuerzas que venían de muchos, desde el priismo hasta la izquierda partidaria, la izquierda social, de todos lados. Y tendríamos que haber aprendido a convivir porque teníamos el mismo objetivo. Entonces, yo creo que hoy los militantes, me gusta mucho esta idea de que, a ver, tú eres el que tienes votos, órale, es al que te apoyamos. Que por fin se reconozca el trabajo de la gente, su esfuerzo.
y más en estas condiciones tan difíciles. Entonces, y aclaro, no fui la primera presidenta fue Amalia García, que hoy es de Movimiento Ciudadano, senadora por la República, pero insisto, ella me dejó un partido con 50 diputados, fue la elección del 2000 donde ganamos la Ciudad de México, refrendamos nuestro gobierno en la ciudad conmigo como jefa de gobierno y ganando Andrés Manuel López Obrador la jefatura, pero perdimos la presidencial y nos fuimos a tercer lugar. Entonces la bancada del PRD de 120 y tantos diputados que habíamos tenido en el 97, cuando el PRI pierde por primera vez la mayoría calificada y logramos ganar la capital de la República y teníamos 120 y tantos diputados, en el 2000 quedamos en 50. Y nosotros hicimos el esfuerzo de llevando los mejores candidatos, las mejores candidatas, uniendo al partido, de duplicar prácticamente esta cifra en el 2003, yendo solos, sin alianzas, que siempre nuestros aliados era el PT y Convergencia en aquel momento, hoy MC. Entonces creo que poner el centro en el militante y la militante, darles voz, abrir los espacios, es algo muy importante para poder volver a fortalecer al partido. Creo que son básicamente todas las preguntas. Termino, Néstor, pues diciendo, ya contesté que las Brigadas del Sol, y creo que hay que hacer eso en el territorio, hay que darle tareas a la gente. Si nosotros hacemos una convocatoria que se inscriba gente por sección, seguramente en todos lados habrá que los comités municipales, no tenemos los programas sociales para ir de casa en casa, como lo tienen ahora, de inscribir a la gente y decirle, y esto, amor con amor se paga, y esto se lo debes al presidente, cuando todo eso viene de los impuestos que pagamos todas y todos. Pero sí tenemos lo que pasa en el país, lo que necesitamos es volver a tocar esas puertas, como aquí se ha dicho, y decirle a la gente, a lo mejor recibes esto, pero ¿de qué te sirve si el jitomate vale más? Si el huevo vale más, si la tortilla vale más, ¿de qué te sirve si tus hijos no tienen una educación de calidad? Vean todas las encuestas. La gente reprueba al gobierno, dice, ay, son muy populares, sí, pero en cada rubro los reprueba, en inseguridad, en economía, incluso hasta en lo social. Porque cuando llegó Andrés Manuel a la presidencia había 23 millones de personas carentes de salud, que no tenían acceso a la salud. Nos la dejó la cifra en 50 millones de mexicanos y mexicanas sin acceso a la salud. Nos desapareció el Seguro Popular y creó el INSABI, que después lo tuvieron que enterrar sin pena ni gloria y sin rendirle cuentas a nadie. Y ayer que me discutía yo en el programa con Adela Micha, que los invito a verlos los martes, con el representante de Morena, decía, es que nosotros recuperamos los trenes. Yo estuve, como parte del PRD, en contra de la privatización de nuestro sistema ferroviario, por supuesto, nada más que ¿para qué los recuperamos? Si de cada peso que ingresa del Tren Maya, el gobierno tiene que pagar 108 pesos. Pues ¿qué negocio es ese? Si lo tenemos que subsidiar en más de 10,000% al Tren Maya, pues mejor esos recursos que se vayan a la salud. Un tren que además no utiliza la gente. ¿O de qué nos sirve estar teniendo una refinería Dos Bocas que ni refina y cada vez nos cuesta más cara la gasolina? ¿O de qué nos sirve, de qué le sirvió al oriente de la ciudad, del Estado de México, un AIFA, cuando iba a tener un aeropuerto a nivel internacional que iba a dar empleo a más de 200,000 mexiquenses todos los días de manera permanente? El argumento, no, la gente pobre no viaja en avión, no, pero vive de eso. En la zona más pobre del Estado de México, el oriente, un polo de desarrollo impresionante,
simplemente por capricho se canceló y estamos pagando todavía por esa cancelación. ¿No sería mejor tener medicamentos en los centros de salud y un aeropuerto de primer mundo para que los mexiquenses del oriente, la zona más deprimida del área metropolitana, tuvieran un trabajo? ¿No sería mejor? Entonces, hay que llevarle ese mensaje a la gente casa por casa. Yo creo que hay que volver a hacer, ya no las brigadas del sol, sino una especie de brigadas que lleven este mensaje a las casas, porque la gente hay que repetirles las cosas para que, ay, sí es cierto que ya todo me sale más caro, sí es cierto que me quedé sin trabajo. ¿Cuántos del sistema judicial se van a quedar sin trabajo a partir del mes que toma posesión el nuevo sistema? Muchísima gente que vivía de eso. ¿Qué va a pasar con esas familias? Hay mucha tela de dónde cortar. Ese es el principal mensaje que les quiero transmitir. Hay mucha tela de dónde cortar. La esperanza no ha muerto. Podemos rescatar a nuestro país. Es momento de ser patriotas, de ser guerreros y de salir a luchar. Ese es el mensaje con el que me quiero quedar. Muchas gracias a todos, a todas, por su presencia esta mañana. Muchas gracias. Gracias, presidente, gracias, diputado, gracias a todo el comité directivo, gracias, Héctor querido, gracias. Muchas gracias.